delicias. Estaban en 2 botellas derechas de las delicias que estaban un poquito más de la mitad de las botellas. Y las 2 ratas, queriendo tomar la leche, ¡pum!, cada una cayó en la botella. Y entonces estaban ahí ahogándose en la leche. Y una de ellas empezó a decir: ¡me ahogo! ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! Y de tanto decirlo, y de falta de luchar, ¡me ahogo! Ahí está. En cambio, la otra rata era: no me dejo ahogar, no me dejo ahogar, no me dejo ahogar. Y de tanto patalear y patalear, revolcó de tanto la leche que se volvió mantequilla y se salvó. Entonces, tener fe le sirve a uno mucho para salir de los problemas. O también, a veces uno se deja llenar de la tierra que le echan a uno encima. Y uno no es capaz de quitarse todo eso. Por ejemplo, a uno le dicen que no sirve para nada, le dicen que es un don nadie, que no sale adelante en la vida. Y uno se trae esos cuentos, se cree esos cuentos. Tiene falta de confianza en sí mismo. También hay una historia de un señor que iba con su caballo y de pronto el caballo cayó en un pozo profundo. Y entonces el señor dijo: este caballo ya no lo puedo sacar porque no tengo una soga y está muy pesado y me da pesar pues que se muera ahí, dure semanas muriéndose. Yo lo que voy a hacer es enterrarlo de una vez, ya, que sea su sepultura el pozo. Y tomó una pala y empezó a echarle tierra. Y el caballo veía a su amo que le echaba tierra y decía al caballo: bueno, ¿y este por qué me está echando tanta tierra? Se la sacudía, la pisaba. Llegaron otros señores y le dijeron: ¿qué hace? No, aquí llenando este pozo. Y dice: bueno, venga, le ayudamos. Y le empezaron a echar más tierra. Y el caballo veía que le echaban más tierra, pero él no dejaba que la tierra le quedaba encima. Se la sacudía y la pisaba. Y de tanta tierra que le echaron, pues fue subiendo el nivel y se sacó el caballo. Aferrarse a lo que se espera. A veces nosotros, por simple experiencia cotidiana, somos personas que no tienen fe. Si nos cuesta conquistar aquello que buscamos, pues mucho más creer en Dios. ¿Qué diferencia hay entre esta fe genérica de aferrarse a lo que se espera y creer en Dios? La diferencia está en que aquello que esperamos de parte de Dios es una promesa de bendición para nosotros. Dios hace promesas en la Biblia. Y aquellos que creemos en esas promesas es verdaderamente los que tenemos fe. A veces nosotros decimos creer en Dios, y podemos rezar el credo completo, pero no confiamos en que Dios tiene poder de cambiar nuestras vidas. A veces nosotros le decimos a Dios, le contamos a Dios cuán grandes son nuestros problemas y nuestras tragedias. ¿No lo han visto? Mira, Señor, tanto problema que hay. Mira, Señor, tantas cosas que ocurren, tantas tragedias que hay en mi vida. Pero nosotros deberíamos más bien decirle a nuestros problemas: ¡qué grande es Dios! Hablar con el problema y decirle: no me vas a vencer. Dios tiene una promesa de bendición para mi vida y yo asumo esa promesa y sé que la voy a conquistar. Y es precisamente eso el fundamento de la fe. El problema de Abraham no era si Dios existía o no. El problema de Abraham era de saber que Dios lo iba a hacer padre de muchas naciones, aún si le sacrificaba a su hijo unigénito y quedaba otra vez solito. Abraham decía: tranquilo, yo se lo sacrifico, yo sé que a pesar de eso usted va a hacer. Creo que tiene ese poder, esa confianza, no solamente en mis posibilidades, sino esa confianza en las posibilidades de Dios es precisamente el inicio, el fundamento de la fe. Y es precisamente esta fe la que alaba a Jesús, la que elogia a Jesús. Y hay por lo menos 2 personajes de la Biblia que nos ilustran esta percepción que podemos tener nosotros de la fe, de aferrarnos a aquello que estamos buscando. El primer personaje de ellos es la mujer hemorroísa. Lo encontramos en el Evangelio
de Marcos capítulo 5. En Marcos capítulo 5, dice así. Es el caso de la hija de Jairo. Aquí hay dos milagros reunidos. Dice en el versículo 24, 5:24, Jesús se fue con Jairo. Estaban en medio de un gran gentío que lo oprimía. Se encontraba allí una mujer que padecía un derrame de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho en manos de muchos médicos y se había gastado todo lo que tenía, pero en lugar de mejorar, estaba cada vez peor. Como había oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. La mujer pensaba: si logro tocar, aunque solo sea su ropa, sanaré. Al momento cesó su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba sana. Pero Jesús se dio cuenta de que un poder había salido de él y dándose vuelta en medio del gentío preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? Sus discípulos le contestaron: ¿ya ves cómo te oprime toda esta gente y te preguntas quién te tocó? Pero enseguida, mirando alrededor para ver quién le había tocado, entonces la mujer, que sabía muy bien lo que había pasado, asustada y temblando, se postó ante él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. ¿Ven ustedes aquí esta actitud de esta mujer? ¿Cuánto tiempo llevaba enferma? 12 años. ¿Cuánto se había gastado en tratamientos? Todo lo que tenía. ¿En quién se había gastado los tratamientos? Médicos y curanderos, ¿no? Es decir, había agotado las posibilidades. Hasta yerbateros habría buscado. Era una mujer que llevaba 12 años padeciendo lo mismo. Eso es un desafío para cualquier cuerpo, para la resistencia de un cuerpo. 12 años lidiando con el mismo problema. Se nota que era una mujer recursiva. Había invertido todo lo que tenía. Sabía que tenía que vencer esa enfermedad. Y llegó un momento en la presencia de Jesús, pero encontró un obstáculo grande, porque esta mujer llegó a hurtadillas a tocarle por debajo el manto de Jesús. Esto lo sabemos por el contexto. Su enfermedad era una enfermedad que podríamos llamarle vergonzosa, aunque ella no tuviera la culpa, porque era una enfermedad de flujos de sangre, y si era de flujos de sangre quiere decir que ella estaba contaminada. De hecho, si una persona en la época de Jesús estaba enferma, es porque era pecadora. Eso era lo que se llamaba la ley de la retribución. Y es: si a mí me va mal, es porque me he portado mal. Si a mí me va bien, es porque me he portado bien. Esa ley de la retribución es un poquito peligrosa, porque ¿y el que se porta bien y le va mal, entonces qué? ¿Qué es lo que plantea el libro de Job? Un hombre bueno que no hizo nada malo y sin embargo le va terrible, espantoso. La pregunta es: ¿entonces Dios es impotente o es que yo he sido malo? Y Job decía: nada de eso. Jesús rompe con esa visión de la enfermedad y del pecado. Cuando llega el ciego de nacimiento en el Evangelio de Juan, los apóstoles le dicen: Señor, ¿quién pecó, él o sus padres? ¿Qué le responde Jesús? Ni él ni sus padres. Él está enfermo para que se manifieste la gloria de Dios. De una sola palabra, de un solo tajo, él quita esa idea un poco equivocada de la ley de la retribución. Nosotros quisiéramos que esa ley se aplicara. ¿Ven ustedes? Señor, elimina a los malos, deja solamente a los buenos. Dale el castigo merecido a todos esos terribles que hacen tanto daño al planeta. Y a los buenos bendícenos. ¿Cuánto quisiéramos nosotros que funcionara así la cosa? Pero no. Es un misterio. ¿Por qué el justo sufre?
¿Por qué al que trabaja es honrado, justo, a veces le va mal en la vida? ¿Y por qué a veces a unos aprovechados uno dice, uy, pero es que qué rabia me da? Les va súper bien en la vida y no les pasa nada. Esta mujer estaba padeciendo de esa situación. Ella sabía que no podía pedirle a Jesús que le impusiera las manos porque Jesús quedaría contaminado. Ella no sabía de lo que pensaba Jesús al respecto. Pero no dejó pasar la oportunidad. Ella dijo, yo sé que de Él viene un poder maravilloso de salud. Estoy segura de que si toco por lo menos por detrás su manto, le puedo robar, le puedo sacar un milagro aunque no se dé cuenta. Buena fe tenía esta mujer. Aún de manera inconsciente le puedo sacar un milagro a Jesús. Eso es tener fe. Otra persona puede haber dicho, no, eso ya no tengo posibilidad, mira la fila que hay, mira todos apretujando a Jesús, nunca voy a llegar, se hubiera ido. Pero ella no, se metió por entre las piernas de todos, fue, jaló el manto y salió y dijo, voy a quedar sana. ¿Qué ocurrió en ese momento? Jesús dijo, alto, alguien me tocó. Pedro, los apóstoles, un poco burlonamente le digo, sí, alguien te tocó, Señor, te están tocando como 20 personas, porque te tienen así apretujado. Parece, es que, el metro o un bus en hora pico. A veces nos pasa eso, ¿no? Hay personas tan sensibles. Una vez me pasó a mí, iba yo en el bus así, con los brazos levantados, y salí con un aroma en el, ¿cómo se dice? La axila, sabroso, eso estaba pero terrible. Y yo decía para mis adentros, uy, ¿quién me lo pegó? ¿No? Pues todos los que estaban en el bus, porque todo eso huele, ahí huele de todo, y es una mezcla de aromas en general. Lo mismo era Jesús, apretujado por una montonera de personas, y pregunta, ¿quién me tocó? Los apóstoles le dicen, pues Señor, te está apretujando mucha gente, no sabemos. Pero esta palabra indica algo, que una energía especial salió de Jesús. Que Jesús sintió que en medio de todas las personas que lo estaban tocando, quién sabe por qué razón, quién sabe con qué interés, alguien lo hizo con fe. Alguien estaba aferrado a que algo poderoso iba a surgir de su presencia. Y detuvo la procesión. Me imagino que Jairo era, ay Señor, por favor, apúrate que mi hija se está muriendo. Ya te metiste a otra cosa. Él detuvo esto. La mujer asustada, porque me imagino que iba a recibir un regaño o una acusación, porque ella diría, bueno, aquí el Señor va a decir que por qué lo toqué a él, que lo dejé impuro, porque soy enferma. Se acercó y le contó toda la verdad. Pero ella se dio cuenta que apenas había tocado a Jesús, había quedado sanada. Y lo que recibió fue la felicitación de Jesús. Hija, tu fe te ha sanado. Pero no es la fe en que ella iba a quedar sana. Era la fe en que Jesús tenía el poder de hacerlo. Era la confianza en la persona y en el poder de Jesús. En esas se le muere la hija de Jairo. Aquí dice después, estaba todavía hablando cuando algunos llegaron a la casa del oficial de la sinagoga para informarle, tu hija ha muerto, ¿para qué molestar ya al maestro? Entonces viene un elemento más dramático de la fe, y es no solamente una enfermedad de toda la vida, sino el momento de la muerte. Como dicen, cuando llega la muerte ya no hay nada más que hacer, la muerte es irreversible. Entonces se desanima un poco Jairo, dice, bueno, entonces ya no hay nada que hacer, pues gracias Señor por el intento, por andar aquí en este diálogo con la hemorroísa, llegaste tarde. Lo mismo que había ocurrido con Lázaro, fue el mismo reclamo que Marta le dijo a Lázaro. Le dijo, Señor, si hubieras venido antes, mi hermano no hubiera muerto. Pero ¿qué hace Jesús? Miren lo que le dice a Jairo en el versículo 36. Jesús se hizo el desentendido y dijo al oficial, no tengas miedo, solamente ten fe. ¿Qué le dijo? No tengas miedo, solamente ten fe. Okay. Y miren la
importante. Porque la fe, ¿a qué se opone? Cuando yo tengo fe es que estoy convencido de algo. Y cuando yo no estoy convencido de algo, ¿qué es lo que tengo? Una duda. No es miedo, sino una duda, yo dudo. Lo mismo, cuando yo soy valiente, me lanzo a una cuestión de manera temeraria, ¿yo tengo miedo? No. Entonces, lo que se opone al temor es la valentía, no la fe. Pero aquí Jesús opone la fe al temor, tratando de decir que en realidad tener fe es tener valentía. La fe no es una cuestión de si me parece o no. La fe es una cuestión de si me decido o no, si doy el paso o no. Y obviamente esta palabra alentó a Jairo, y después Jesús hizo este milagro maravilloso que levantó de la muerte a esta jovencita. Hay otro caso más extremo, es el de la mujer extranjera, la sirofenicia, que va donde Jesús y le pide un milagro para su hija que está endemoniada. Esto está en Mateo 15:21. Veámoslo. Mateo 15:21. Este texto sí es extremo. Mateo 15:21. Dice así: Jesús marchó de allí y se fue en dirección a las tierras de Tiro y Sidón. Una mujer cananea que llegaba de este territorio empezó a gritar: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está atormentada por un demonio. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos se acercaron y le dijeron: atiéndela, mira cómo grita detrás de nosotros. Jesús contestó: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer se acercó a Jesús y puesta de rodillas le decía: Señor, ayúdame. Jesús le dijo: no se debe echar a los perros el pan de los hijos. La mujer contestó: es verdad, Señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dijo: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en aquel momento quedó sana su hija. Ustedes ven este texto, encuentran también una mujer aguerrida, una mujer insistente, una mujer que no se derrumba frente a los obstáculos de la vida. Veámoslo. Jesús pasó a una tierra de paganos. Y había una mujer pagana, ni siquiera era judía, que tal vez había escuchado de Jesús. Probablemente sabía que había sanado a algunos enfermos y que había multiplicado los panes. Y fue donde donde Jesús y le dijo: ten compasión de mí, mi hija está atormentada por un demonio. ¿Y qué hizo Jesús? No le contestó ni una sola palabra. Primer intento de la mujer: habla con Jesús y Jesús calla. Segundo momento, los discípulos un poco preocupados por esta actitud un poco extraña de Jesús, porque ellos estaban acostumbrados a que Jesús atendiera a la gente. Recuerden lo que había hecho con la mujer hemorroísa. Le dijeron: mira, Señor, si es que no la escuchaste, esta mujer tiene una necesidad. ¿Y qué le responde Jesús? Le dice: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Como quien dice: ella no merece que yo le haga el milagro, es una pagana. Segundo momento, no funciona ni la petición directa de la mujer ni la intercesión de los discípulos. Tal vez la mujer hubiera dicho: ay, a ver si yo tengo, ¿cómo se dice aquí en Chile? En Colombia se dice palanca, tener palanca, que otra persona me ayude e influye para obtener el favor de otro. ¿Cómo se dice aquí? ¿Cómo? Virtud. A
señora, dígale al maestro a ver si me puede escuchar, pero no le sirvió el pituto. Tercer momento, dice aquí, se acercó a Jesús y se puso de rodillas. Le detuvo el camino, mi hermano, que se puso frente. Pare, Señor, y dice, por favor, ten misericordia de mí, ayúdame. Y viene la situación extrema. ¿Qué le dice Jesús? No es bueno darle a los perros el pan de los hijos. ¿Qué le dijo a la mujer? Perra. Es una perra. Obviamente creo que no tiene las connotaciones de hoy. Aquí en Chile, perra, ¿qué significa? Cuando una mujer es una perra, ¿cómo? ¿Es lo peor? Brincona, bien enamoradizo por ahí, ¿no? Bueno, en Colombia y en Nicaragua una mujer se le dice perra, y es que es terrible. Bueno, ¿qué es lo peor? Está diciendo una mujer, tú eres lo peor. Y ella ni siquiera para ella, sino para su hija estaba pidiendo el niño. En ese momento, ¿qué hubiera hecho una persona común y corriente? Más perros eran. Una cosa le hubiera dicho. Sin embargo, mira lo que le dice. La mujer lo contestó, es verdad, Señor. Hay otras traducciones que dicen, tienes razón, Señor. Tienes razón. Soy indigna, sí, me lo recordaste. Soy indigna, soy una pagana, sí. No merezco el don de Dios, sí, es verdad. Pero lo importante es cómo ella de un limón hace una limonada. Cómo de una situación adversa saca una oportunidad. Miren lo ingeniosa de esta mujer. Pero es que de las mesas de los hijos también caen las sobras que se comen los perritos. Me imagino que ella tenía mascotas y me imagino que sus hijos o su hija por lo menos le hacían lo que la mayoría de los hijos le hacen a los papás cuando dan la vuelta. ¿Lo han visto? ¿Sí? A ver, se va a comer usted la verdura, se va a comer la espinaca, se va a comer la carne y se va a comer todo. Y después le doy el postre. ¿Y qué hace el niño? Cuando uno va a servirle el postre, coge al perrito y lo roba, que le echa todo el alcohol. El perro, ya terminé, mamita. Y se va muy bien, ahora sí viene el postre. Ya lo tienen engañado toda la vida. Ella sabía qué puede pasar cuando hay comida de sobra, cuando hay abundancia, cuando hay para todos. Probablemente ella supo que en la multiplicación de los panes no solamente Jesús alimentó a una gran multitud, sino que sobraron 12 canastas en una y después 7 canastas. Y ella se aferró a eso y le dijo, aunque no soy digna, sé que me va a tocar la bendición, porque el amor de Dios está más grande que nuestro derecho o nuestro merecimiento o nuestro inmerecimiento de recibir su amor. A veces nosotros nos sentimos tremendamente indignos y no vamos donde Jesús porque decimos no lo merezco, Señor, he sido terrible. Y Jesús dice, ¿verdaderamente estás pensando en eso? Mira, esta mujer, que aun cuando yo se lo dije y se lo recordé, ella sabía que el amor de Dios era más grande que nuestro propio pecado, nuestra propia indignidad. Por eso la felicita y le dice que se cumpla tu deseo, y en ese momento quedó sanada su vida. ¡Qué expresión de fe tan maravillosa! Y nosotros que al primer intento ya tiramos la toalla. Creer en el Señor o tener fe es aferrarse a lo que se espera. A mí estos textos me han ayudado porque, miren, a veces yo he tenido problemas y ¿saben qué me ha ayudado mucho? Visualizar, pensar en el momento en que ya no voy a tener el problema. Eso me da ánimo para seguir adelante. Hace unos meses me operaron de vesícula, fue una cuestión grave. Tenía 8 piedras en la vesícula y el 1 de enero tuve una noche terrible. Obviamente la culpa fue mía porque me comí un chancho en diciembre de Navidad. En Nicaragua me gusta mucho el chancho.
Muchas gracias conmigo. Tenía piedras en la vesícula sin darme cuenta. Y fue un dolor espantoso. Lo comprendo. Dicen que el dolor en la vesícula es muy parecido al del dolor del riñón o parecido al dolor del parto, ¿sí? Ahora comprendo a las mujeres. Ya sé lo que es. Bueno, las que lo tienen natural, sí, porque ahora casi todas son por cesárea, ¿sí? Tranquilas, dormiditas. Pero este dolor era tan espantoso y a mí me tocó una situación bien complicada, porque me llevaron al hospital de urgencias de una ciudad que queda al lado de mi pueblito. Es un hospital público regional donde todo el mundo me conoce porque voy mucho allá a orar por los enfermos y voy a darles consuelo y les digo: sé valiente, ten ánimo, confía en el Señor. Hasta que me tocó a mí. Entonces llegué con un dolor tremendo. Primero fue el 1 de enero, después el 5 de enero, después del almuerzo fue un dolor tremendo. No se me quitaba con nada, me puse pálido, estaba sudando. Me fui con el conductor, después llegó un sacerdote amigo, el padre Neji, con el que trabajo. Él tiene un hermano en el hospital y me empezaron a hacer exámenes porque ya estaban asustados. A ver si era una pancreatitis, si era hepatitis o qué era. Todo lo terminado en itis me hicieron a ver qué era lo que tenía. Y sospechaban una inflamación de la vesícula, pero no estaban bien diagnosticados. El problema es que no me podían dar un calmante del dolor porque podían perder el diagnóstico. Tenían que mirar dónde me dolía. Y el problema es que el especialista internista estaba en una operación complicada. Conclusión: aguante. Me acostaron ahí en observación y todos eran: padre, ¿cómo está? Y yo: padre, ¿le duele? Padre, tenga confianza en el Señor. Y yo era sacando todo el dolor por los pies. Yo movía y revolvía los pies y le decía: no me va tanto los pies. Me decía el padre, me dice: la única manera de sacar el dolor. Tipo 7 de la noche, yo le decía, y me decían: ya viene, 5 minutos, ya viene el doctor y ya te va a dar algo. Pasaba media hora, 1 hora, yo era con ese reloj desesperado y nada que venía, y era aguante, 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 aguante. Y yo decía: Dios mío. Entonces en ese momento dije: hey, yo he dicho que uno tiene que visualizar el momento en el que ya está sano para poder alcanzar lo que tiene. Y empieza a hacer el ejercicio. Me relajaba y empezaba a visualizar, y visualizaba, y visualizaba, y nada. Eso seguía ahí, vivito el dolor. Hasta que hubo un momento en que no aguanté. Entonces, con mucha dedicación, tomé una toalla y le dije a todos los allí: mis queridos feligreses, discúlpenme, pero voy a tener que hacer algo que no suelo aconsejar. Dice: ¿qué es, padre? Ya van a ver. Me tapé la cara y empecé a pegar unos alaridos que se escucharon a 2 cuadras de distancia. Terrible. Pero yo sentía que cuando pegaba esos alaridos, descansaba un poquito y dije: ay, es bueno quejarse también. Sentía como un alivio y dije: con razón, no. Ellos seguían gritando, pero en realidad yo lo hacía más por